Hola, bienvenidos, bienvenidas a el material de lógica proposicional, lógica de primer orden y el lenguaje de programación Prolog. Empezamos con el primero de los videos que está enfocado al tema de la lógica proposicional. La lógica proposicional es un lenguaje formal, el cual, bueno, tiene propósitos y características específicas. Nosotros lo definimos inicialmente en términos puramente de la forma del lenguaje, de la gramática. Luego vamos a ver la teoría de verdad, que sería la semántica. Y finalmente la teoría de la derivabilidad o la teoría de la prueba, que sería la sintaxis. Bueno, el lenguaje es relativamente sencillo. eh, Se define en forma inductiva a partir de un conjunto inicial que puede ser infinito, pero tiene que ser enumerable, de variables proposicionales o de símbolos proposicionales que tienen un nombre parecido a cualquier identificador de cualquier lenguaje de programación y que por el momento podemos asimilar a variables booleanas. Por ejemplo, P, Q, A1, llueve. ¿Sí? Esas variables proposicionales pueden asumir valores de verdad, verdadero o falso. Vamos a ver eso después, cómo se interpreta. Y luego tenemos los que se denominan conectivos o conectivos lógicos, de los cuales seguramente conocemos la conjunción, la disyunción y la negación. Son exactamente los mismos, en este caso, que los que conocemos en los lenguajes de programación y se aplican de una manera igual. Y su interpretación es a través de tablas de verdad, como nosotros lo conocemos. A esos tres conectivos le agregamos dos más que vamos a necesitar eh, por varias razones. Primero los vamos a incorporar, después los vamos a eliminar, después los vamos a volver a incorporar. Va a haber como una especie de ida y vuelta con eso. Y finalmente, los paréntesis. Bueno, el lenguaje nos permite conformar secuencias de símbolos que se caracterizan por tener un subconjunto de secuencias que son las que nos interesan a nosotros y que se denominan fórmulas bien formadas, FBF. Las fórmulas bien formadas también se definen en forma inductiva a través de las siguientes reglas inductivas. El caso base es las fórmulas bien formadas atómicas, o sea, las variables proposicionales, que serían secuencias de longitud 1, son fórmulas bien formadas. Y el caso inductivo es si A y B son fórmulas bien formadas, que inductivamente he podido crear o he podido demostrar, entonces también serán fórmulas bien formadas las secuencias paréntesis abre A, paréntesis cierra, o no A, o A o B, A y B. A implica materialmente a B, A implica, es equivalente materialmente a B. Estos dos conectivos nuevos que mencionábamos recién, la implicación material y la equivalencia material, las denominamos de esa manera verbosa para distinguirlas de lo que va a ocurrir más adelante cuando hablemos de la implicación lógica y de la equivalencia lógica, que son nociones metalingüísticas. Acá estamos hablando del lenguaje. Estos conectivos, la negación, disyunción, conjunción, implicación material y equivalencia material, son conectivos que tienen tablas de verdad. O sea, dado el valor de verdad de las fórmulas a las cuales se están aplicando, yo puedo conocer el valor de verdad de la fórmula que contiene a ese conectivo. Por eso es que los denominamos conectivos veritativos funcionales. Los podemos pensar como una función de verdad que reciben por parámetro los valores de verdad de sus funciones, de sus fórmulas miembro, y con eso devuelven un valor de verdad. Bueno, tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo, paréntesis A o B o C paréntesis, implica materialmente A, D. Es una fórmula bien formada porque si vamos a la regla inductiva que nos interesa, que es la que nos permite cortar, es la que nos permite separar, hacer el parsing de esa fórmula bien formada en el nivel más alto, simplemente lo que tenemos es una fórmula bien formada A mayúscula
la implicación material y una fórmula bien formada B mayúscula, sustituyendo a mayúscula por paréntesis A minúscula o B o C y A de minúscula por B mayúscula. Luego, como D minúscula es fórmula bien formada porque es atómica, entonces ahí no tengo que seguir haciendo parsing, no tengo que seguir haciendo análisis sintáctico. Sí tengo que hacer con lo que está en el antecedente de la implicación material, pero entonces tengo la regla inductiva que me dice paréntesis, fórmula bien formada, paréntesis, es fórmula bien formada. Así que me deshago de los paréntesis y solamente tengo que mostrar que A o B o C es fórmula bien formada. Bueno, ya recuerdan que hay una regla inductiva que nos dice A mayúscula o B mayúscula es una fórmula informada si A mayúscula es fórmula informada y si B mayúscula es fórmula informada. Perdón por el trabalenguas. Acá podemos elegir cortar a esta secuencia por acá y reemplazar a mayúscula por A minúscula y a B mayúscula por B o C. O podemos cortar por acá y hacer que A o B sean A mayúscula y C minúscula sea B mayúscula. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. El lenguaje es indeterminado respecto de eso. Sin embargo, por ejemplo, esta secuencia de caracteres que tenemos acá no es una fórmula bien formada porque, bueno, tiene varias cosas. Tiene un paréntesis abre, un paréntesis cierra al comienzo. Eso no hay forma de ponerlo en ninguna de las reglas inductivas que tenemos. Tiene una negación aplicada a una disyunción. Eso tampoco tenemos forma de ponerlo adentro de una regla inductiva. Tiene a una secuencia donde tengo una variable proposicional, la negación, y otra variable proposicional sin ningún conectivo en el medio. Eso tampoco lo podemos reconocer sintácticamente con las reglas inductivas que tenemos. Bueno, tenemos algunos ejercicios. Son relativamente fáciles y aparte están puestos específicamente para ir familiarizándonos con algunas de las cosas que vamos a ver ahora en cuestión de minutos. Entonces, el primero, A implica B implica A, es una fórmula que nosotros vamos a ver en cuestión de minutos, pero básicamente ya sabemos, cortamos a esa fórmula por la implicación material, por la que está al comienzo, y luego tenemos que ver que lo que esté a la izquierda sea fórmula bien formada y lo que esté a la derecha sea fórmula bien formada. Eso sale sin ningún tipo de problema. Bueno, algo parecido, tal vez más fácil, nos ocurre con la segunda, donde arrancamos con no, pero ya sabemos que la negación aplicada a fórmula informada es fórmula informada. Ya sabemos que una fórmula informada entre paréntesis es fórmula informada. Y lo que nos quedó ahí, que está asombrado en este punto, es muy parecido a lo que está arriba. Así que la secuencia de demostrar que lo que está pintado de fórmula informada es relativamente sencillo. En el caso 3, bueno, nos damos cuenta que esto no vamos a tener forma de poderlo descomponer. En el caso 4, bueno, algunos trucos que los hemos dado en clase, pero que quedan acá para las personas que necesitan verlo. Ya sabemos que esta regla inductiva que tenemos acá obliga primero a que los paréntesis estén balanceados, o sea que haya tantos paréntesis que abren como paréntesis que cierran, y fundamentalmente que no pueden haber paréntesis que cierren en mayor cantidad que paréntesis que abren. Entonces mi truco, mi jeite, es, bueno, voy de izquierda a derecha contando la cantidad de paréntesis que hay y si en algún momento el número se hace negativo, voy sumando uno cada vez que hay uno que abre y restando uno cada vez que hay un paréntesis que cierra. Si llego a un número negativo, seguro que está mal. Y si llego al final de la fórmula y el valor no es cero, también seguro que está mal. Entonces, bueno, en este caso tengo 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Entonces, todo esto tiene que ser fórmula bien formada. Lo que está adentro de este conjunto tiene que ser fórmula bien formada. Tengo que ver luego cómo seguirlo analizando sintácticamente. Bueno, ya a ese punto estoy relativamente bien porque, bueno, veo que es algo entre paréntesis unido con un AND, algo entre paréntesis. Inclusive ese algo entre paréntesis que tengo acá lo demostré en el ejercicio 2 y esto que tengo entre paréntesis lo demostré en el ejercicio 1, así que bueno, listo, ya sé que esta parte está bien. Luego tengo la implicación material y luego veo qué es lo que hay. 1, 2, 1, 0, 1, 2,
1, 0, -1. Listo. Sé que esto está mal. Chao, fórmula 4 no es fórmula bien formada. Bueno, la semántica es el nombre que tiene en los sistemas formales lo que nosotros llamaríamos la teoría de la verdad. Nuestra noción en este punto es qué es lo verdadero, qué es lo falso. ¿Sí? Más adelante, cuando vamos al primer orden, vamos a hablar de la teoría de modelos, pero por el momento nos importa saber qué es verdadero y qué es falso. Básicamente, uno parte de una noción que creo que es intuitiva y es una fórmula bien formada, es algo que de última será verdadero o será falso en función de cómo sean verdaderas o falsas las variables proposicionales que contiene. Si el estado de cosas, el mundo en el que estoy, es el valor de verdad que tiene cada una de las variables proposicionales. Los valores de verdad se representan con constantes a las cuales llamamos B negrita y F negrita por verdadero y falso. Y después, bueno, vamos a ver que las vamos a poder representar si fuese necesario con el lenguaje. O sea, por ejemplo, una representación lingüística, porque ahora estamos hablando del metalenguaje, es la teoría de verdad del lenguaje. Una representación lingüística de la constante B podría ser A o no A, ¿sí? Porque A o no A es verdadero siempre, no me importa el valor de A o el valor de cualquier otra verdad, de cualquier otra variable, y F podría ser A y no A, ¿sí? Porque A y no A, que es una contradicción, no puede ser verdadero en ninguna interpretación que yo le dé a las variables proposicionales que yo tengo. Bueno, a esta semántica, es una semántica antigua, la propuso Aristóteles, se la denomina verdad como correspondencia. ¿Sí? Si lo que yo estoy escribiendo en el lenguaje proposicional se corresponde con el mundo real, entonces lo que estoy diciendo es verdadero. Si no se corresponde, lo que estoy diciendo es falso. Lo importante es que, dada una fórmula bien formada compuesta, yo puedo enumerar los mundos posibles, enumerando las posibles situaciones en las que me puedo encontrar. Por ejemplo, para fórmulas bien formadas que tengan solamente un conectivo lógico, yo tengo aquí las 4 posibles situaciones en las que me puedo encontrar. A verdadero, B verdadero, A verdadero, B falso, A falso, B verdadero, etcétera, etcétera. Y estos son los valores de verdad que se obtienen de acuerdo a la tabla correspondiente a la interpretación veritativo-funcional que tienen los conectivos, que, bueno, yo creo que estas tres que están acá ustedes la conocen. ¿Sí? En la conjunción tienen que ser verdaderos los dos para que la conjunción sea verdadero. En la disyunción tienen que ser falsos los dos para que la disyunción sea falsa. Y en la negación, yo lo que hago es cambio el valor de verdad. Bueno, la equivalencia lógica es razonable. Básicamente la equivalencia lógica, perdón, la equivalencia material, perdón, es razonable porque básicamente me dice que es verdadera cuando los valores de verdad de las fórmulas bien formadas que la componen son iguales. O sea, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, la implicación material es verdadera. Y si son diferentes, la implicación material es falsa. Un poco más rara, tal vez, es la implicación material, porque, bueno, verdadero implica verdadero es verdadero, estamos bien. Verdadero implica falso, también estamos bien. Falso implica falso, es medio raro, pero bueno, supongamos que la aceptamos. Pero falso implica verdadero es verdadero, ¿por qué? ¿Sí? Esto es algo que, créanme, en la teoría de la ciencia, en todos los sistemas formales que, como vimos en la primera clase, están relacionados con la visión de la inteligencia artificial como un sistema formal, o sea, donde básicamente lo que yo estoy queriendo hacer es tener sistemas formales, lenguajes formales, estructuras que me permitan representar la realidad. Obviamente la lógica ha sido y es todavía uno de los sistemas formales por excelencia. En la ciencia se intenta razonar lógicamente y la implicación material es medio china con esto de que si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la implicación material es verdadera. Bueno, una forma de entender el porqué de esto es que podríamos tener una interpretación de los valores de verdad y una interpretación de todo el sistema semántico de la lógica proposicional,
pensándola como un sistema formal isomorfo a, por ejemplo, el álgebra de conjuntos o la aritmética binaria. Por ejemplo, en la aritmética binaria ya sabemos que la negación es cambiar el 1 por 0, sabemos que la conjunción es el producto, la disyunción es la suma sin carry, etcétera, etcétera. Falso es el 0, verdadero es el 1. En álgebra de conjuntos, bueno, ya sabemos que 0 es el vacío, 1 es el universo, la conjunción es la intersección, la disyunción es la unión de conjuntos. Entonces, en cualquiera de esas dos interpretaciones, la implicación material asume una operación dentro de ese sistema. En el caso de la aritmética de los números binarios, la implicación material es el menor o igual, y en el caso de el álgebra de conjuntos, la implicación material está propiamente incluido en. En ambos casos, si falso es el conjunto vacío y verdadero es el conjunto universo, entonces es cierto que el vacío está propiamente incluido en el universo. Si la interpretación es la aritmética de los números binarios, 0 es menor o igual que 1. Entonces es verdadero que 0 es menor o igual que 1. ¿Sí? Esa es la razón por la cual tenemos esa interpretación veritativo-funcional tan rara para la implicación material. Bueno, pareciese que con esto ya tenemos todo lo que necesitamos, pero nos damos cuenta que la altura de la tabla, la cantidad de eh, filas que tiene nuestra tabla, crece con 2 a la n, donde n es la cantidad de variables proposicionales que tiene nuestra fórmula informada. O sea, tenemos algo que funciona bien, pero es de complejidad exponencial y por lo tanto tendríamos que ver si pudiésemos encontrar algo que sea un poquitito mejor. Por eso es que aparece perdón, antes de seguir con eso, vamos a terminar de dar las nociones metalingüísticas semánticas. Entonces, para nosotros, una interpretación o una asignación de verdad de es una función que le asigna un valor de verdad a cada variable. Le asigna verdadero o falso a cada una de las fórmulas bien formadas atómicas o a cada una de las variables proposicionales de nuestro lenguaje. Entonces, ya vimos que con nuestra interpretación veritativo-funcional podemos construir las tablas con las variables proposicionales que tengamos y podemos calcular el valor de verdad de cualquier fórmula bien formada. Entonces, si una interpretación o una asignación de verdad de le da el valor de verdad verdadero a una fórmula bien formada, vamos a decir que esa interpretación satisface a esa fórmula bien formada con respecto a B, y vamos a denotar eso con este símbolo que tenemos acá, que es la implicación lógica. Entonces nosotros decimos la asignación de verdad D implica lógicamente a A. ¿Por qué? Porque al asignarle los valores de verdad D a cada una de las variables proposicionales y hacer todas las operaciones veritativo-funcionales de mi tabla de verdad, la fórmula bien formada A obtiene el valor verdadero. Luego vamos a decir que una fórmula bien formada A es lógicamente válida, también llamada tautología, si cualquier asignación de verdad que podamos concebir la satisface. Como decíamos hoy, A o no A minúscula o no A minúscula. Cualquier interpretación que nosotros hagamos, cualquier asignación de valores de verdad a las variables que nosotros hagamos, hace que A o no A obtenga el valor verdadero, en cuyo caso lo que hacemos es decir directamente A es lógicamente válida, o sea, es verdadera, no importa qué, ¿sí? Y finalmente, si tenemos un conjunto de fórmulas bien formadas sigma, vamos a decir que A es consecuencia lógica de sigma si toda interpretación que satisface a cada una de las fórmulas que están en sigma también satisface a A. ¿Sí? Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar extensivamente en las filminas que vienen, en las clases que vienen. Bueno, vamos a decir que dos fórmulas informadas son equivalentes y la equivalencia es equivalencia lógica, o sea, recordemos que esta es esta es la implicación lógica, no es la implicación material, porque este conectivo que tenemos acá no es un conectivo del lenguaje, sino que es una relación metalingüística entre conjuntos de fórmulas y una fórmula.
la equivalencia lógica entre dos fórmulas informadas se cumple, ocurre, si esas dos fórmulas informadas son satisfechas por las mismas asignaciones. O sea, yo tengo, suponete, sigma 1 y sigma 2, ambos conjuntos de fórmulas informadas, entonces sigma 1 es equivalente a sigma 2, si toda interpretación que satisface a sigma 1 también satisface a sigma 2. Algunos ejemplos: B es tautología, no F es tautología, A implica A es tautología. A es consecuencia lógica de A y B. ¿Sí? Cualquier interpretación que satisface a A y B satisface a A. También A es consecuencia lógica de B y B implica materialmente A. Cualquier asignación de valores de verdad que satisface la fórmula bien formada B y la fórmula bien formada B implica A, también satisface a A. Así que A es consecuencia lógica de esto. Y luego A implica materialmente a no B, es equivalente, lógicamente, a B implica, lógicamente, implica materialmente a no A. ¿Sí? Cualquier tabla de verdad de A implica a no B va a tener los mismos verdaderos y falsos que B implica no A. Bueno, como ejercicios muy importantes, mostrar que son equivalentes no, no, A y A. O sea, para eso lo que tenemos que hacer es ir a la definición de equivalencia y ver que cualquier interpretación que satisfaga a no, no A también va a satisfacer a A y viceversa. Mostrar que A implica materialmente es lógicamente equivalente a no A o B. Eso lo podemos ver intuitivamente si repasamos nuestra tabla de verdad. Veríamos que, bueno, es cierto, si yo a este sujeto, en vez de ponerle B, le pongo no B, entonces voy a tener falso aquí, falso aquí, verdadero aquí, y vería que el único caso en el que, perdón, repito, si pusiera no A, tendría falso, falso, verdadero, verdadero, y el único caso donde yo tendría falso en la implicación sería cuando tengo falso en A y falso en B, que coincide con la interpretación veritativo-funcional de la disyunción. O sea, también nos muestra que la implicación material es equivalente a no A o B. Esto es importante saberlo. Igual, el ejercicio 3 básicamente nos muestra que la implicación material y la equivalencia material no son necesarias, son redundantes, se pueden definir en términos de implicación, perdón, en términos de conjunción, disyunción y negación. Por eso es que son esas las que solemos tener solamente en un lenguaje de programación, pero por razones que van a quedar claras, nos tenemos que familiarizar con ellas y vamos a utilizarlas. Traten de hacer algo con este ejercicio. En las clases, cuando tenemos clases presenciales, damos un esquema de cómo sería demostrable alguna de estas cuestiones. El primero es muy importante, es lo que se conoce como el teorema de la deducción. Básicamente nos dice que dos fórmulas bien formadas son materialmente equivalentes, son lógicamente equivalentes si su equivalencia material es una tautología. Sí, solo sí. O sea, si dos fórmulas informadas son materialmente equivalentes, también son lógicamente equivalentes, y si son lógicamente equivalentes, también son materialmente equivalentes. Esto se puede hacer yendo por el sí primero y luego por el solo sí después. Es un ejercicio relativamente fácil. Bueno, mostrar también que me puedo deshacer de la negación. Básicamente, la negación me está diciendo que una fórmula bien formada no es satisfacible. O sea, si una fórmula bien formada no es satisfacible, si su negación es una tautología, y viceversa, si la negación de una fórmula bien formada es una tautología, o sea, si la fórmula bien formada es una contradicción, es contradictoria, entonces no es satisfacible. Y por último tenemos las equivalencias de Morgan, que básicamente nos permiten transformar la negación sobre una conjunción grande sobre una disyunción grande, perdón, en una conjunción de átomos negados, o la negación sobre una conjunción grande como una conjunción de átomos negados. Vamos a volver a esto, vamos a volver un poco más adelante y lo vamos a explicar con más detalle. Bueno, por fin llegamos a la sintaxis, a la noción de derivabilidad. En esto ustedes van a ver que
el lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje muy parecido al que hemos venido utilizando históricamente en las materias de matemática. Vamos a hablar de axioma, vamos a hablar de teorema, vamos a hablar de demostración, etcétera, etcétera. Esto se hace con una razón importante que es cómo fue estandarizada la matemática. La matemática que nosotros conocemos fue estandarizada a comienzos del siglo XX utilizando a un sistema axiomático, a la lógica, como marco formal, cosa que hasta ese momento no estaba del todo establecido. Cuando tenemos clases presenciales hablamos un poco de este tema, las razones históricas que han estado, probablemente hagamos alguna clase adicional con curiosidades matemáticas. Entonces, bueno, lo que nos interesa es ver que denominamos sistema axiomático a un sistema que contiene un conjunto finito de enunciados que se denominan axiomas, que son esquemas porque al igual que como hicimos hoy hace un rato aquí, cuando pusimos, por ejemplo, las reglas inductivas para generar el lenguaje, estas reglas inductivas que tenemos acá valen cuando yo reemplazo a mayúscula y a B mayúscula por cualquier fórmula bien formada. O sea que lo que tenemos en realidad son esquemas de una regla inductiva. Entonces yo voy a tener, al igual, esquemas de fórmulas informadas que van a ser nuestros axiomas. Perdón que adelanté muchísimo. Bueno, entonces vamos a tener los esquemas de axiomas y un conjunto finito de reglas de inferencia. ¿Sí? Las reglas de inferencia son lo que vamos a utilizar para generar nuevas fórmulas informadas a partir de las fórmulas informadas que tenemos, a los cuales denominamos teoremas. Una derivación, también una demostración o también una prueba de un teorema, o sea, de una fórmula informada nueva, es una secuencia de enunciados tal que el último de la secuencia es el teorema mismo, es lo que queremos demostrar, y todo otro enunciado en la secuencia es o bien un axioma, una instancia del axioma, o se obtuvo de los enunciados que están más arriba en la secuencia por medio de alguna de las reglas de inferencia. Vamos a ver en cuestión de minutito algún ejemplo de demostración como para que ustedes lo tengan. Bueno, ¿cuáles son los enunciados que nos interesan? Los enunciados que nos interesan son las fórmulas informadas de la lógica proposicional. ¿Y cuáles serían los que quisiéramos que fuesen teoremas? Quisiéramos que fuesen teoremas aquellos que son tautología, o sea que son válidos en cualquier interpretación posible. Bueno, para eso es que vamos a tener primero la noción de derivabilidad, o sea, dado un sistema axiomático, en este caso proposicional, también denominado teoría proposicional, si una fórmula bien formada es derivable, vamos a escribir ese simbolito traca A. ¿Sí? Traca A quiere decir que A es derivable sin ninguna condición en nuestro sistema proposicional. ¿Sí? Insisto, nosotros quisiéramos que, por ejemplo, las tautologías de la lógica proposicional fuesen derivables. Si tengo un conjunto sigma de fórmulas informadas, entonces sigma traca A expresa que A es derivable a partir de las fórmulas que están en sigma, lo cual lo solemos denominar hipótesis. O sea, tengo una prueba de A partir de las hipótesis que están en sigma. ¿Sí? Considero que las fórmulas informadas sigma son como teoremas, como axiomas adicionales y los coloco al comienzo de mi secuencia, que es mi derivación. Un conjunto sigma de fórmulas informadas se denomina inconsistente si logro demostrar una contradicción, si logro demostrar el falso a partir de sigma. Una teoría o un sistema axiomático proposicional es consistente si no existe ninguna fórmula bien formada que tanto A como no A sean teoremas. O sea, equivalentemente, si F no es teorema, equivalentemente, si de ninguna condición yo puedo demostrar la contradicción. Es mínimo si todos sus axiomas son independientes, o sea, si no puedo demostrar ninguno de sus axiomas a partir de los otros. Y estas dos metapropiedades, porque son propiedades acerca de los metalenguajes, acerca de la sintaxis y de la semántica,
Son importantísimas y esto hay que acordárselo, entenderlo y acordárselo como pueda. Vamos a decir que un sistema axiomático es correcto si todos sus teoremas son verdades lógicas. O sea, si el conjunto de teoremas de un sistema axiomático está propiamente incluido dentro de las tautologías, vamos a decir que ese sistema axiomático es correcto. No demuestra ninguna cosa que no sea una tautología. Y vamos a decir, es completo si todas las verdades lógicas son teoremas. Ahí está la noción inversa. El conjunto de tautologías está propiamente incluido dentro de las consecuencias del sistema axiomático. O sea, toda tautología es demostrable dentro de mi sistema axiomático. Obviamente yo quiero un sistema axiomático que sea correcto y completo, o sea que no tengamos una intersección propia entre lo verdadero y lo demostrable, ni una inclusión propia de lo demostrable dentro de lo verdadero, sino que queremos que ambos conjuntos coincidan, que todo lo que sea demostrable sea verdadero y viceversa. ¿Sí? Eso es lo que se logró con uno de estos sistemas formales, uno de los sistemas axiomáticos que se utilizan típicamente en la lógica, es este que está acá, tiene tres esquemas de axiomas y una regla de inferencia. Un esquema de axioma que nosotros vimos, que lo conocemos bien, que es lo que se conoce como regla de absorción, es X implica que si es verdadero Y, entonces es verdadero X. O mejor dicho, X implica que si Y es teorema, entonces X tiene que ser teorema. Después tenemos el segundo esquema de axioma que se conoce como la autodistributividad de la implicación material, que básicamente dice que si X implica materialmente que Y implica Z, entonces X implica Y implica que X implica Z. ¿Sí? Se distribuye la implicación material a sí misma. Y el tercero es la regla de la no contradicción. Si no X implica que Y es falso y no X implica que Y es verdadero, eso implica que X tiene que ser verdadero. O sea, asumir la falsedad de X nos llevaría a no ir por este lado y a ir por este lado y por lo tanto sería una contradicción. Y como yo no tengo contradicciones, entonces X tiene que ser verdadero. Esos son los tres esquemas de axiomas. Estamos diciendo todo esto para luego olvidárnoslo porque vamos a utilizar otro sistema axiomático. La única regla de derivación que tiene esta lógica proposicional es una regla denominada modus ponens o modus ponendo ponens que me dice que si X es teorema y X implica Y es teorema, entonces puedo agregar como teorema, puedo inferir Y. ¿Sí? Si conozco si sé que la regla es válida y sé que el antecedente de la regla es válida, entonces puedo asumir el consecuente de la regla. Bueno, los axiomas son esquemas porque reemplazando a los símbolos X, Y, Z por fórmulas informadas arbitrarias se obtienen tautologías. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden ver como ejercicio. Ya lo hicimos implícitamente en uno de los primeros ejercicios porque vimos instancias de la ley de absorción y vimos que son tautologías. La regla modus ponens es correcta, los axiomas son tautologías, entonces el sistema es correcto con respecto a la semántica de lógica proposicional. ¿Sí? CRA es con respecto a A. No vamos a mostrarlo, pero el sistema es mínimo y completo y consistente con respecto también a la semántica proposicional. O sea, este sistema axiomático es uno de los primeros en demostrarse que coincide con la semántica de la lógica proposicional. Simplemente para ver cómo funciona y por qué no lo queremos, la derivación de A implica A. A implica A es una tautología y por lo tanto tiene que ser teorema de mi sistema. ¿Cómo hago para mostrar que es un teorema? Y tengo que encontrar una secuencia que sea una demostración de ese teorema. ¿Cómo es la demostración? Es una secuencia donde cada paso de la secuencia es una fila. Cada paso de la secuencia es una fila. ¿Qué tiene la fila? En este caso tiene tres cosas. Primero, el número de fila. Segundo, tiene esto que está puesto acá, que es la progenie, de dónde proviene la fórmula bien formada que estamos poniendo. Y finalmente, la fórmula bien formada que se está
generando en este paso. Entonces, cada paso de la secuencia, como dijimos más arriba, es o bien una instancia de un esquema de axioma o se obtuvo por modus ponens a partir de pasos anteriores en la derivación. Por ejemplo, el primer paso acá es una instancia de la ley de absorción, simplemente reemplazando a mayúscula por A minúscula y a implicada por, perdón, a minúscula, a X por A minúscula y a Y por A implicada. ¿Sí? Si reemplazamos a X por A minúscula y a Y por A implicada, entonces obtenemos este primer paso en esta derivación. Luego, reemplazando a X por A minúscula, a Y por A implicada y a Z por A minúscula, tenemos un esquema de el segundo axioma. A implica que A implica A, implica A, implica que A implica que A implica A, implica que A implica A. Bueno, perdón por el trabalenguas, pero es lo que tenemos. Interesante es que luego de haber hecho esto, resulta que esta instancia de axioma coincide con el antecedente de esta otra instancia de axioma, entonces podemos aplicar entre el paso 1 y el paso 2 de nuestra secuencia, podemos aplicar modus ponens e inferir el consecuente de esta implicación material y por lo tanto tenemos lo que estamos buscando. Luego, en el paso 4 genero otra instancia del axioma 1 reemplazando a X por A minúscula y a Y también por A minúscula. Entonces me queda A implica que A implica A. Y eso que tengo acá, sorpresa, sorpresa, coincide con el antecedente de lo que derivamos en el paso 3. Entonces, como paso 5, hacemos modus ponens entre el paso 3 y el paso 4 y obtenemos A implica A, que es lo que queríamos demostrar. Esta es una derivación. No estoy diciendo que sea buena, estoy diciendo esto es lo que hay en la historia de la matemática y esa es una de las razones por las cuales vamos a buscar un sistema que nos permita hacer demostraciones automáticas mecánicas de una manera menos descabellada que lo que acabamos de ver. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de los próximos videos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.